Había un crecimiento económico, sí, pero lo que no ha sucedido y lo que no está sucediendo es que en este proceso de crecimiento hay una mejor distribución de los recursos. Iris, ¿el Perú sigue siendo pobre o ya estamos saliendo de la pobreza a partir de estas recientes declaraciones de Bill Gates? Digamos que este proceso de crecimiento que ha tenido el Perú en estos últimos 20 años ha logrado que la costa del país se desarrolle. El problema es en la sierra y en la selva, ¿no? Ahí el Estado no ha invertido lo suficiente como para decir que hemos salido de la pobreza. La pobreza existe y persiste en la sierra y en la Amazonía del país, ¿no? En las ciudades, algunas personas todavía viven en una burbuja. Piensan que porque hay grandes supermercados, centros comerciales, porque hay ahora muchos conciertos de rock, de música, el Perú está saliendo de la pobreza y avanza hacia el primer mundo. Pero en la sierra y en regiones pobres, como por ejemplo Huancavelica, todavía se ven algunas condiciones que retratan que la pobreza continúa y que todavía es muy difícil de salir de ella. Tú que has visitado regiones como esta, ¿cómo podemos retratar que aún persiste la pobreza? Mire, yo creo que acá en Lima existe una percepción de que todo está bien, ¿no? Que no hay pobreza porque tenemos cines, supermercados, centros comerciales, pero cuando uno ya va al campo, uno ve realmente que existe una pobreza extrema. Huancavelica, Apurímac, Huánuco son las regiones que presentan mayores índices de vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria. Y eso lo dice Mindes, o sea, en su último mapa de la vulnerabilidad que sacó en el año 2009. Entonces tú ahí sí encuentras y sí puedes percibir la pobreza. El 25% de niños menores de 5 años tiene este problema a nivel nacional y el 50% sufre de anemia. ¿Y esto qué consecuencias trae? Trae que vamos a tener, estos niños no van a desarrollar sus capacidades intelectuales y de conocimientos o de percepción de conocimientos porque ya están limitados, porque no están muy bien nutridos. Entonces a ellos ya les has cortado oportunidades de desarrollo, porque esto es irreversible. Por ejemplo, algunas personas que sí están de acuerdo con lo que ha dicho Bill Gates, que significa ya no seguir apoyando a países como Perú porque ya no son tan pobres, afirman que dinero hay en el país. Lo que pasa, el problema es que no se está invirtiendo bien. ¿Cómo están trabajando los programas sociales de asistencia en regiones como Huancavelica? Digamos que en el caso, bueno, los programas sociales, los que conocemos son PRONA, digamos, PRONA, que es el que abastece, digamos, de alimentos, no tiene un trabajo coordinado con el gobierno regional, ¿no? Entonces, ellos tienen su visión de ellos es dar alimentos, pero no tienen la visión de que tenemos que salir de esta pobreza y eliminar el asistencialismo, ¿no? O sea, cumplen una función muy puntual y no trabajan de manera coordinada con los gobiernos regionales, ¿no? Y esa es una deficiencia, porque si uno quiere desarrollar una política social con un objetivo común, que es sacar de la pobreza a tanto número de personas, se necesita articular. Y en la medida que no haya articulación entre las instituciones públicas, difícilmente se va a poder salir de este problema. Y los problemas no solo van para detectar estos graves casos de desnutrición infantil en altos porcentajes en los niños del Perú, sino también en otros problemas que están amenazando a la población específicamente rural, ¿no? Como el problema de, que lo has mencionado, inseguridad alimentaria, los efectos del cambio climático. ¿Estos problemas se agravan más cuando afectan a una población pobre? Claro. Por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son la gente más vulnerable o la población más vulnerable a inseguridad alimentaria? Es precisamente aquellos pueblos o aquella población que depende de la agricultura y que depende de la agricultura ubicada precisamente en las zonas altoandinas. Las zonas más afectadas por cambio climático van a ser estas zonas altoandinas. ¿Por qué? Por lluvias extremas, por sequías también extremas. Entonces, ¿eso qué afecta? ¿Eso qué hace? Hace que pierdan los cultivos. Y entonces, lo que se viene a futuro, si no se toman acciones, la situación se va a complicar. Para muchos economistas de repente son casos que ya estamos dejando,
son solo bolsones simples de pobreza que hay en algunos lugares, o realmente la pobreza sigue siendo parte de la identidad del Perú como país? Yo pienso que en los últimos 20 años yo creo que sí el Perú ha tenido cambios sustanciales, o sea, ha habido un crecimiento económico y en eso creo que coincidimos todos, ¿no? Y eso no se puede negar. Crecimiento diferente a desarrollo. Exacto, o sea, había un crecimiento económico, sí, pero lo que no ha sucedido y lo que no está sucediendo es que en este proceso de crecimiento hay una mejor distribución de los recursos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que están en la zona rural, en la zona andina, en la Amazonía, no se están viendo beneficiadas por este crecimiento. Ellos siguen siendo pobres, o sea, siguen siendo pobres. Y no solo pobres porque presentan desnutrición crónica, presentan anemia, sino porque no acceden a servicios básicos que debe brindar el Estado. Y acá me refiero a la densidad del Estado, o sea, cómo se manifiesta la presencia del Estado en estas zonas que todavía es exigua, todavía no llega al Estado a estas zonas. Por darte un dato, ¿no? El IFPRI es el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, ¿no? Ellos publican cada año una especie de ranking, ¿no? De ranking mundial de 130 países, donde te dicen cuál es la ubicación de cada país en una escala del 1 al 130, de mejor nutrido al peor nutrido. En el 2010, el Perú ocupó el puesto 52. O sea, estamos en el puesto 52. O sea, no estamos en el puesto 20, 30, 40, estamos lejos. O sea, no podemos decir que hemos dejado de ser pobres. Ahora, que las causas de pobreza en este país sea por una mala gestión de los recursos, sí es cierto. O sea, sí es cierto. O sea, yo considero que hay dinero, pero este no es bien distribuido, digamos, y eso es un problema que pasa en las regiones, ¿no? Hay un problema legal ahí muy serio en el tema del canon, por ejemplo. El canon solamente se utiliza para hacer cemento y fierro, pero no se puede utilizar para otras cosas. ¿Cómo enfocar el tema de desarrollo? ¿Cómo llegar con el desarrollo a miles de personas pobres en el país? Mira, lo que ahorita está sucediendo es que todos los programas sociales que administraba el MINDES han pasado al Ministerio de la Inclusión Social, que por cierto todavía no da un discurso político acerca de cómo se van a administrar estos nuevos programas sociales bajo su mando. Y el problema con los programas sociales, tal como han estado trabajando anteriormente, no ha existido una política pública que dirija a todos estos programas sociales. Lo hacía el MINDES, pero era como cumplir una actividad más de las distintas que puedo tener. Cuando no se ha pensado en hacerlo en manera articulada. Recuerda que los distintos ministerios, como el MINAC, el MINDES, manejan distintos programas de acuerdo a su sector, pero se relacionan directamente a la inclusión social, al desarrollo humano. Sin embargo, cada uno actúa por cumplir su propio objetivo. Y lo mismo sucede con el PRONA. Y los guaguaguasi y los programas de vaso de leche cumplen objetivos, pero no existe una autoridad, digamos, que dirija y articule a todas estas, digamos, acciones que hace cada ministerio, ¿no? O cada programa social. Ese es el problema.